la clase, qué bueno que me lo recordó. Y ya lo subimos ¿cómo se llama? Al WhatsApp, digo al WhatsApp, al YouTube. Entonces les digo que esta es la parte, ¿no? De la población, cómo podríamos ir delimitando, les digo. Ahora, la cuestión es que entre más delimitemos, también perdemos una cosa que se llama validez externa. Es decir, imagínense ustedes el trabajo y su trabajo aborda a los niños con asma, como estamos diciendo aquí. Y ustedes quieren probar, no sé, algún nuevo tratamiento a estos niños con asma. Obviamente, si lo hacen en todo el país y utilizan a todos los individuos, que sería imposible, pero supongamos que lo pudieran lograr, su trabajo tendría una validez externa muy grande. Es decir, muchas personas estarían interesados en leer su trabajo por el muestreo que ustedes hicieron. O sea, tomaron un país entero. Claro, se le digo es imposible en un país como el nuestro. Hay trabajos que sí se han hecho en países enteros, pero son países muy pequeños. Ahorita recuerdo a ver, déjenme, voy a dejar entrar a alguien. Un trabajo que se hizo, si no mal recuerdo, en Suiza o en alguno de estos países que son muy pequeños, o en Rumanía, por ahí, pero estamos hablando de Europa Oriental, por ahí se hizo un trabajo sobre incontinencia urinaria donde se utilizó todo el país. Claro, no todas las mujeres contestaron, pero digamos se mandaron pues alrededor digo, la población es muy pequeña en ese país y pues no recuerdo ahorita exactamente si había alrededor como de... Ah, no, ya lo hicieron en una isla. Ay, estoy olvidando bien. Pero bueno, el chiste es que había como 5,000 mujeres y a las 5,000 mujeres se les mandó en la edad donde ocurre la incontinencia urinaria. Y ahí se les mandó a todas un cuestionario para que lo contestaran vía, pues en su casa y luego lo regresaran por correo. Y es un trabajo que se llama el Eppincott. Y ese trabajo es muy utilizado como referencia porque pues, se utilizó prácticamente toda la población de la isla perteneciente a un país donde había 5,000 mujeres que estaban precisamente en las condiciones de incontinencia urinaria. Y eso le da mucha validez externa. Obviamente al ser imposible esto, pues uno le va bajando, ¿no? Entonces, bueno, pues lo voy a utilizar el estado de Tlaxcala, bueno, tiene validez externa, sí, menos que esta, pero sigue teniendo mucha validez porque estás utilizando un estado. Ahora, pues dices, no, pero pues utilizar todo Tlaxcala, aunque sea muy pequeño, pues es complicado. Y te vas a niños de 10 años de la ciudad de Tlaxcala, no del estado, sino de la ciudad. En este momento pierdes mucha validez externa. Es decir, a mucha gente no le va a interesar tu trabajo, pues porque se vuelve muy local. Pero tiene ahora mucha validez interna, es decir, todas las personas de Tlaxcala quizás van a querer leer ese trabajo. Pierde validez externa, es decir, hacia el exterior ya no tienen esa facilidad de que sea atractivo para las personas fuera del estado de Tlaxcala, pero se vuelve un trabajo muy interesante pues para los que estén interesados en estudiar niños con asma en Tlaxcala y comienza a tener muchísima validez interna, ¿no? Si van cerrando, pues van cerrando y conforme van cerrando, van perdiendo validez externa y van ganando validez interna. ¿Me explico? Más y más validez interna. Ahí tiene que haber un equilibrio siempre, sí. No es lo ideal es tener una validez equilibrada entre externa y interna para que pues al momento que lo puedas publicar haya gente que lo lea de fuera y gente que lo lea dentro de tu país o dentro de tu grupo de colegas y tengas esa idea de entretener cuánta validez externa y cuánta validez interna. Pero en fin, así es como uno tendría que ir cerrando las poblaciones. Eso lo han hecho muy bien ustedes, han ido cerrando, ¿no? Esta no se ve bien la imagen, pero es una noción de muestreo. Esto es como si fuera totalmente heterogénea, perdón, homogénea una población, y ustedes tomaran ciertos puntos de esa población, de tal manera que lo que ustedes tomen se vuelva representativa. Esa es la idea, ¿no? La muestra tiene que ser representativa. No se preocupen, hay estrategias para ver cuándo se vuelve o no, o cuándo es representativa o no su muestreo de la población. Cuando uno trabaja con humanos es más complicado. Entonces, generalmente lo que encuentra uno o lo que reporta uno, pues es lo que es y muchas veces no se pasa por estos análisis exploratorios para saber si tiene o no tiene validez su muestreo.
Por lo general no ocurre en el caso de los humanos. Bueno, pero el proceso de elaborar conclusiones sobre las características de la población basándose en los datos de la muestra, pues es conocido como estadística inferencial. Es decir, ustedes van a hacer estadística inferencial, muy probablemente sí, pero va a ser estadística descriptiva inferencial. Es muy poco probable que hagan estadística comparativa o univariada, si no se van a ir con una estadística descriptiva inferencial, es decir, van a inferir lo que ustedes creen que está pasando en la población a través de su muestra. ¿Me explico? Es decir, aquellos que van a evaluar el nivel de conocimiento sobre las neuropatías en diabéticos y lo van a hacer en una clínica, esa muestra les va a dar una inferencia de lo que estaría sucediendo pues a nivel de población, es decir, tendrían ustedes ya un referente, si lo pueden publicar, publicado, de personas que quisieran hacer algo similar y dirían, ah, fíjate lo que está pasando en Juchitán, en Oaxaca, fulanita de tal hizo este trabajo y encontró dentro de su conclusión, pues que el nivel de conocimiento es bajo y que las personas por lo general ignoran estas condiciones, etcétera, etcétera, y ya puede ser un referente y eso es una inferencia que ustedes van a hacer a través de la muestra hacia lo que sucede en la población. Bien, ¿cuáles son los diferentes tipos de estadística? Pues es describiendo o infiriendo. El análisis estadístico tiene dos objetivos principales que son describir las características de la muestra. Es característica, las características de la muestra. Y usar los resultados de la muestra para hacer inferencias sobre la población a la que ustedes muestran, ¿no? ¿Me explico? Vean, por ejemplo, aquí. Este es un hecho. Este curso lo di en primavera del 2005, un curso de bioestadística. Y había 17 mujeres y solo un hombre, ¿no? En ese curso. ¿Qué licenciatura era? Déjenme acordar. Ni me acuerdo. Pero bueno, había 17 mujeres y solo un hombre, 18 en el grupo. Y esto es un hecho. Esto no lo pueden cambiar. Es una cosa que ustedes pueden reportar. Sin embargo, pues tampoco con eso podríamos inferir que en esa licenciatura en particular, la mayor parte de la población eran mujeres con respecto a los hombres, aunque podría ser. En realidad no recuerdo ahorita qué licenciatura era, pero supongo que sí debe haber habido más mujeres que hombres. Creo que me parece que es algo parecido a lo que ocurre en enfermería, ¿no? Muy bien, la estadística descriptiva se utiliza para describir las características de la muestra. Es decir, son métodos para organizar una muestra de datos, que es lo que ustedes van a hacer. Van a colectar muchísimos datos. Acuérdense que los datos pueden tomar cualquier valor. Y los datos básicamente es lo que van a ustedes a colectar con los instrumentos que están buscando, planeando o haciendo. Hay métodos para calcular valores promedio, es decir, valores de tendencia central. ¿Para qué se usan estos valores? Es para tener un número que represente al muestreo. Es decir, ustedes podrían, si estuviéramos en clase, ya les hubiera pedido una cinta métrica y estaríamos tomándonos la estatura. ¿Para qué? Bueno, nos ponemos a medir la estatura. En el humano hay un dimorfismo en la estatura. Los hombres tienden, o hay una tendencia a que los hombres sean más altos con respecto a las mujeres. Eso es una tendencia humana. En todas las poblaciones humanas que se ha analizado, los hombres son más altos con respecto a las mujeres. Entonces, eso es una cuestión que se hace siempre, bueno, yo hago siempre en clase, para poder ver estas cuestiones de los valores y cómo se organizan los datos. Voy a dejar entrar a alguien, porque si no luego me regaña la señorita Clio. Ahí está, ya, le dejé entrar. Y estoy bromeando, señorita Clio, no se vaya a sacar de onda. Y estos valores promedio por lo general es para hacer manejable todo el conjunto de datos. Es decir, si yo les preguntara, oye, ¿cuál es la estatura cuál es la estatura de tu grupo? ¿No? La estatura del grupo de seminario de tesis. Ah, pues bueno, es que tú podrías hacerlo de varias maneras, ¿no? Podrías a lo mejor agarrar el rango, ¿no? Y decir, pues fíjate que la estatura viene desde 1,40 hasta 1,80. Pero eso no te dice mucho, o sea, es decir, hay una variación enorme, son 40 centímetros, ¿no? Y tú dices, de entre 1,40 a 1,80 es mucho. Eso no me representa realmente o no me dice lo que yo quiero. Entonces te dices, a ver, pero no, o sea, ¿cómo podríamos saber cuál es la estatura de tu grupo? Pues haces el promedio, eso que veíamos, ¿no? De la medida de tendencia central.
Y dices, ¿cómo tienden los datos hacia un centro? Y ese centro es el promedio. Puede ser la mediana o la moda, pero ahorita hablemos de promedio. El promedio. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Pues el promedio del grupo es 1,65. Y tú dices, oye, a ver, espérame, es que 1,65 no empata con lo que yo estoy pensando. ¿Hay hombres y mujeres ahí? Sí. Ah, no, pues sepáramelos por sexo. Y entonces ya los separas por sexo, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿cuál es la estatura de las mujeres de tu grupo y cuál es la estatura de los hombres de tu grupo? Y entonces a lo mejor ahí, pues fíjate que el promedio está en 1,60 en las mujeres y 1,70 en los hombres. Ah, perfecto, fíjate que eso se ajusta muy bien a las características que uno esperaría de una población como la mexicana, que ese es el promedio nacional. Ah, perfecto, muy bien. Y empiezas a hacer las discusiones hablando, pues precisamente calculando de valores o haciendo un número que represente a tu grupo. Y es interesante porque muchas veces ese promedio ni siquiera hay una persona que lo pueda medir. ¿Me explico? Es decir, usted dice, mi promedio es 1,70 y dices, oye, ¿y cuántos de tus compañeros hombres miden 1,70? Bueno, fíjate que no hay ninguno. Pero entonces, ¿cómo es el promedio? Ah, es que fíjate que hay individuos que miden 1,80 y otros que miden 1,60 y el promedio me arrojó 1,70. Esa es la cuestión con el promedio, que no necesariamente es un dato real que está dentro de tu población o de tu muestreo, pero que es un valor que te está dando un número con el cual vas a manejarlo. No sé si me estoy explicando con esto, pero es una abstracción. Otra vez, volvemos a las partes de abstracción. Y hay otros métodos que son para calcular los valores de dispersión, es decir, qué tanto se están moviendo tus datos del promedio, que sería esto que estamos platicando, ¿no? A lo mejor el promedio en los hombres es 1,70, pero a lo mejor tienes una variación tremenda y hay individuos que están por los 1,60, 1,65 y hay individuos que están arriba en los 1,80 o 1,75, 76. Y entonces este promedio o este valor de dispersión te ayuda a entender si el promedio es o no representativo de tu muestra. Espero me esté dando a entender con esto porque yo lo tengo como muy claro, pero no sé si ustedes lo tengan lo suficientemente claro. Quizás a lo mejor podría preguntarles a ustedes si me estoy explicando. Jóvenes, quisiera escucharlos. Joven Vicente, dígame. Usted sí me está entendiendo. Vamos a ver si la señorita Aranza, que seguramente nos ya dejó aquí colgados. Señorita Aranza, ¿nos está usted entendiendo? ¿Me estoy explicando lo suficiente con usted? Ah, sí. Excelente, señorita Aranza. Pensé que ya nos había dejado aquí colgados. Joven Jaime, ¿alguna duda con eso que le estoy platicando? Ok, entonces sí quedaría claro que en realidad los datos los estamos abstrayendo para hacer promedios, dispersiones. Nada más es la lógica del por qué hacer la estadística. Quiero que les quede claro por qué o cómo o qué hacemos cuando tenemos... Dígame. En el caso de los cualitativos, Ajá. bueno, yo había leído que es una cantidad muy pequeña de participantes porque se desea estudiar así muy profundamente eh, su percepción y es como ir de lo general, no, de lo particular a lo general. Ajá. Entonces había leído que muchas veces la muestra está conformada por 10, 12 participantes porque se estudia más profundo, pues. Pero mi pregunta, bueno, anteriormente cuando se realizaban los seminarios, hemos visto en clases de que cuando son estudios cuantitativos se pueden, la muestra se puede obtener a través de las calculadoras o de algunas fórmulas o de algunas técnicas para elegir la muestra. En el caso de los cualitativos es más como que muchos utilizaban a conveniencia, o tú ibas a elegir qué participantes y con qué características. Pero Sí. mi pregunta va en función de aproximadamente cuántas personas sería lo ideal que se formara una muestra de una investigación cualitativa, porque en mi
cualitativo. Y yo pensaba aproximadamente unas 12 personas. Muy bien, Sí, yo mire, puedo opinar. claro. Cleo, en el libro de Sampieri, en la parte de las muestras, no sé qué tipo de diseño vas a dejar, pero en el cual viene un apartado en los cuales se identifica, creo que son máximo 50 personas, pero viene estructurado exactamente con cuántas personas puedes trabajar de acuerdo al diseño que le vayas a dar. Por ejemplo, yo voy a hacer Ajá, sí. fenomenológico y a mí me marca solamente que puedo trabajar como mínimo con 10 personas. Ok, bueno, ahí les Sí, de va. hecho, Ajá. sí lo vi también. Pero quería que el maestro, más o menos dijera como que un punto de partida, ¿no? Ajá, bueno, ahí les Muchas va. veces, Ajá, ajá, ajá. Escucho, lo escucho, lo escucho. sí, muchas veces los libros, pues pueden tener un punto de partida, una Ajá, referencia. Pero sí. pues ahora sí que cuando ya realizas un trabajo en la práctica, te das cuenta que a lo mejor no es, por eso quería saber aproximadamente cuántas personas harían. Ok. Mire, la pregunta, o más bien la respuesta correcta a su pregunta sería basándose en los artículos con los cuales usted utilizó para hacer sus antecedentes. Ahí le va a indicar. Esos son los trabajos directos que están relacionados con su trabajo y usted puede ver cuál es la muestra que se está utilizando. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Me explico? O sea, eso es lo real, es lo que se está haciendo. Esa es mi recomendación. Generalmente cuando nosotros hacemos eso, precisamente de que vamos a iniciar un proyecto nuevo, por ejemplo, ahora que vamos a trabajar unas cosas de morfofisiología, volteamos siempre y decimos cuánto es la N, cuántos animales tenemos que agarrar para que, o atrapar, para capturar, pues, para poder hacer el trabajo y que pueda ser publicable. Lo primero que hacemos es voltear a ver la literatura. Es decir, es cierto, los libros nos marcan la pauta, pero cada área tiene su propio estado del arte, ¿me explico? Y para eso funcionan los antecedentes, es decir, no solamente es para justificar el trabajo, sino para que tengamos referencias de cómo se está haciendo. Volteen a ver sus trabajos en los antecedentes. Vayan y vean qué muestreo se está haciendo. Dígame. Ajá, pero por ejemplo, al menos en mi caso, todos los estudios que yo he encontrado los han manejado de manera cuantitativa, o sea, manejan como 70 personas, creo, 70, 80 personas para realizar la muestra. Entonces, aún así me seguiría basando de ellos, a Sí. pesar de que el enfoque que le dieron es distinto. Ahí necesitaríamos revisar y espero que entre esta y la próxima semana quede claro esto de lo cuantitativo y cualitativo y que ya ustedes puedan decidir. De hecho, yo creo, o para mí, o la experiencia que yo tengo, es que cuando los trabajos son cuantitativos, generalmente son menos personas, menos experimentos, menos animales o menos individuos, que cuando son cualitativos, porque el cualitativo es más complicado de evaluar. Pero, insisto, háganle caso primero al libro y luego volteen a ver su literatura. Esto de cuantitativo y cualitativo me parece que aún está un poco confuso. Va a quedar con esta clase que les estoy dando, con estos conceptos y demás. Pero por lo pronto, pues si les marca el libro, dependiendo del diseño que van a utilizar, 10 personas mínimo, pues bueno, eso es lo que tendrían que usar. A mí me parece que al estar usando humanos solo 10 me parecería muy poco. Sobre todo si van a ver cuestiones muy cualitativas como muy subjetivas, ¿no? Que sería, si no tienen un instrumento objetivo, ese es el punto. Si el instrumento que ustedes van a utilizar es muy subjetivo y la respuesta puede variar altamente entre persona a persona, se vuelve complicado. Ahora, si el instrumento es muy cerrado, entonces a lo mejor ahí sí, ¿no? Si el instrumento es muy cerrado y solamente van a tener respuestas dicotómicas de sí, no, o van a tener respuestas de cuatro, ¿no? O de bueno, muy bueno, malo, regular o cosas por el estilo, puede ser que entonces se utilicen menos cantidad de personas. Pero si van a tener ustedes ahí respuestas abiertas o cosas por el estilo donde se preste mucho a la interpretación individual, a mí me parece que entonces el muestreo tendría que ser más grande. Ahorita por lo pronto, hágale caso a la señorita Matus, revise ese libro, puede ubicarse ahí, bases en él, pero
después de esta clase, después de que terminemos de hablar todo eso que estamos platicando, van a decidir ya con mejor razonamiento cuál es la N más adecuada para lo que ustedes están planteando, ¿me explico? Creo, y lo que nosotros hacemos siempre es voltear a ver la literatura, los artículos que están publicándose en el área y pues observar cuántos animales se están utilizando o cuál es el muestreo, cómo están haciendo el muestreo, y eso nos indica a nosotros cómo lo tenemos que hacer, y eso se los digo por experiencia propia, así se trabaja en ciencia, ¿me explico? Pero bueno, la respuesta de la señorita Matos también es bastante válida, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿más preguntas? Muy bien, si no hubiese preguntas, hasta aquí vamos a llegar con la clase. Y por favor, continúen haciendo las presentaciones. Tenemos todavía un día más, hasta el viernes, pero sí me interesa que hagan un buen papel para que no tengamos problemas de que se rechacen trabajos. Voy a estar aquí conectado de todas formas, voy a dejar de grabar ya para